Vale la pena hacer un recorrido sobre el pensamiento, la visión ideológica de algunos de los candidatos que empiezan a aparecer en escena. Y en uno de los casos, en el de Sergio Massa, hay como una especie de gran interrogante. ¿Qué pensará Sergio Massa sobre la política? ¿Cuáles serán sus ideas fuerza? Si eventualmente fuera ungido como presidente de la nación, ¿con qué parámetros, con qué consignas gobernaría este país? Y decimos esto porque no suele ser muy explícito a la hora de dar sus opiniones políticas. Tal vez sí fija posición sobre temas muy puntuales, como podría ser la reforma del Código Penal o algunos aspectos de la política coyuntural. Pero poco se ha hablado hasta ahora de cuál sería eventualmente su programa de gobierno. Es difícil ubicarlo en el arco político e ideológico, porque por un lado tiene un pasado y una historia vinculado al gobierno nacional, fue funcionario del gobierno nacional con altos cargos, y uno podría pensar que comulga con muchas de las ideas que el gobierno nacional ha llevado adelante durante los últimos años. Pero, al mismo tiempo, por otro lado, aparece como una especie de opositor que no termina de estar de acuerdo con un montón de cuestiones que el gobierno hace. No es tiempo probablemente de programas de gobierno, de plataformas políticas tiradas al ruedo, pero a diferencia del resto de los candidatos presidenciales, la posición ideológica de Sergio Massa sigue siendo absolutamente una incógnita. Y muchos empiezan a preguntarse si realmente la tiene o si en el fondo no estará jugando aquel peligroso juego que muchos políticos llevan adelante de acomodar el discurso a lo que la gente reclama y pide. Es decir, un candidato sin ideas propias que en el fondo lo que termina haciendo es construir su discurso en función de las demandas de la gente, esas que aparecen en las encuestas. Y finalmente, claro, habrá un discurso para llegar al poder y uno como ciudadano tiene el derecho a preguntarse si ese discurso de la campaña será el mismo que ese discurso que tendrá que llevar adelante si eventualmente es elegido por la gente. Y este no es un dato menor para los que de una u otra manera están observando el escenario político nacional. Es importante que los candidatos a presidente de la nación puedan explicitar lo que piensan hacer si eventualmente consiguen un triunfo electoral. La gente necesita esa cuota de respeto, saber que está votando. No simplemente un producto que aparece probablemente bien maquillado, con una estructura marketinera muy interesante, sino en definitiva saber qué está votando, qué ideas está privilegiando, cuáles sí, cuáles no. Bueno, todavía en la Argentina esa es una asignatura pendiente y particularmente en el caso de Sergio Massa todavía, a poco más de un año de la elección presidencial, no se visualiza con claridad cuál es su orientación ideológica. ¿Será de centro izquierda? ¿Será de centro derecha? ¿Será un hombre de centro? Todavía no lo sabemos. Y sería bueno, sería muy bueno, que aquellos que están trabajando en su campaña empiecen a mostrar qué piensan hacer si eventualmente consiguen ganar la difícil elección presidencial del 2015.